Hola y bienvenidos a nuestro segundo KPMG LinkedIn Live, en el que a través de conversaciones con líderes y expertos ratificamos nuestro compromiso de inspirar confianza a través del conocimiento. Hoy hablaremos de una industria apasionante y de un proyecto que busca el desarrollo del turismo en Colombia hacia uno más competitivo y sostenible. Se trata de la más reciente política de infraestructura turística. Pues si bien puede sonar un poco denso, y en efecto no hablaremos de las más de 60 páginas que contiene el documento, por el contrario, de la mano de uno de nuestros expertos, hablaremos de los puntos clave de esta política y por qué es importante en materia de infraestructura turística para nuestro país. Para ello, hoy nos acompaña Eliseo Llamazares, socio líder de aviación y turismo para KPMG en Latinoamérica. Eliseo cuenta con más de 20 años de experiencia en España, Suramérica y ahora en Panamá. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene programas ejecutivos en Dirección de Empresas Turísticas y maestrías en Dirección de Empresas Aeroportuarias, Aéreas y Aeronáuticas. Como parte de su experiencia, ha trabajado en proyectos de auditoría para las principales aerolíneas de América Latina y Europa, y también los principales grupos turísticos basados en España. Antes de iniciar con nuestra conversación, me gustaría darte la bienvenida, Eliseo, y hablar brevemente sobre un dato de contexto. Esta nueva política de infraestructura turística nació en nuestro país como un proyecto que propende por la articulación para el fomento de la infraestructura turística en Colombia de manera estratégica. Y la primera pregunta va enfocada hacia eso. Eliseo, ¿realmente qué quiere decir infraestructura turística? ¿Qué significa que el turismo requiera de redes de infraestructura en Colombia? Hola, buenos días María Paula y buenos días a todos los asistentes a este live meeting. La verdad es que, la normativa llega en un momento excelente. Es verdad que lo que es el foco de lo que es el gobierno colombiano en turismo ya no es un tema relacionado con la pandemia, ya venía antes de la pandemia con lo que es un importante acercamiento a lo que es la industria y a tomar medidas para el desarrollo de la misma en Colombia, pero sí que lo que es esta política dentro de lo que es el marco de recuperación de lo que es el turismo después de la pandemia, pues está en un momento excelente. O sea, básicamente lo que intenta esta política es desarrollar las infraestructuras turísticas dentro de lo que es el marco de referencia de lo que ahora es conocido como ESG, lo que es medio ambiente, sociedad y gobernanza. Para que de alguna forma todos los proyectos que se realicen en ese marco en Colombia, pues realmente respeten esos tres ángulos que son tan importantes para las empresas, pero también para lo que es la acción del gobierno en cuanto al entorno, ¿no? Un tema muy importante está en que las infraestructuras son ahora mucho más importantes, si cabe, que antes. ¿Por qué? Porque realmente después de la pandemia se ha puesto mucho foco en lo que es el turismo de autor, es decir, todo el turismo relacionado con la naturaleza. Entonces, este turismo, pues realmente Colombia es uno de los países privilegiados porque realmente cuenta con muchísimos parques naturales y muy bellos, pero realmente el incremento de turistas sobre estos parques naturales pues pone en peligro ese bien natural y nacional. Entonces, por eso es tan importante el invertir en infraestructuras, precisamente porque esas infraestructuras son las que van a permitir la sostenibilidad de lo que es un incremento de turistas en las zonas naturales, que van a producir un incremento de ingresos para Colombia como país, aspecto que tiene mucha capacidad de mejora, pero sin poner en riesgo el patrimonio nacional, que son esos parques naturales. Con lo cual, pues entonces, esta política de infraestructuras turísticas es de suma importancia y realmente llega en el momento pues, más oportuno para su implementación. De acuerdo, Eliseo. El proyecto, como mencionas, surgió a raíz de lo evaluado también en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del año 2019,
y el Foro Económico Mundial, donde se evidenció efectivamente que Colombia tiene una oferta creciente del turismo, dada su riqueza natural y cultural. Sin embargo, pues enfrenta importantes retos en tendencias de infraestructura, competitividad y sostenibilidad turística. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo principal de esta nueva política? Y no sé si quizás podamos mencionar algunos de sus puntos o estrategias claves, porque sé que está enfocada a diferentes acciones y proyectos puntuales. Sí, mira, por ejemplo, es muy interesante el análisis del índice de competitividad que bueno, o sea, está hecho prepandemia y realmente pues ya pues, de alguna forma estamos esperando los resultados que pueda haber de la actualización que es bianual. Entonces, en ese pues realmente hay buenas noticias, pero hay muchas cosas también en cuanto a ser críticos y realmente ver lo que es una oportunidad de mucho crecimiento. Las buenas noticias es que en ese índice Colombia sube 7 puestos y se coloca pues en el número 55, pero realmente pues hay lo que es una gran oportunidad en cuanto a determinados análisis que se hacen en relación a la parte del Producto Interior Bruto colombiano que viene del turismo, que realmente es mucho más baja que lo que son los países de la región. Después, uno de los temas por el que Colombia siempre ha luchado, que por ejemplo es el turismo de sanidad, o sea, el turismo de médico, en el cual pues también Colombia se ve que tiene lo que es un gap muy grande en cuanto al número de camas hospitalarias respecto a 100.000 habitantes, con lo cual pues entonces se ve que hay una capacidad de mejora y en otros aspectos generales. Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructuras turísticas, siempre estamos pensando en aeropuertos, o sea, para que vengan turistas y infraestructuras similares. Lo que pasa es que las infraestructuras turísticas, como bien indica lo que es en la ley, y ahí pues entramos un poco en los detalles, no son solamente aquellas infraestructuras clásicas que se nos vienen a la mente cada vez que hablamos de turismo. O sea, hay infraestructuras que realmente son básicas y necesarias, como infraestructuras, por ejemplo, en gestión de aguas, infraestructura en gestión de residuos, infraestructura, por ejemplo, en movilidad, pero no totalmente relacionadas con los aeropuertos, infraestructuras sanitarias. O sea, todas estas infraestructuras son la parte de lo que se denomina infraestructuras sociales, pero que realmente son necesarias en los polos turísticos. Entonces, ¿dónde son necesarias reforzar esas infraestructuras? Pues es necesario, por ejemplo, reforzarlas en zonas que ya son puramente turísticas en Colombia, como puede ser lo que es la costa del Caribe, lo que es la zona de Santa Marta, de Cartagena, Barranquilla, pero también en zonas que están mucho más desprotegidas de esas infraestructuras, como pueden ser pues, el eje del Cafetal y otras zonas de lo que es el interior, que realmente tienen un valor turístico muy grande, pero sí que carecen de estas infraestructuras. Cuando hablamos de turismo es importante destacar dos temas importantes. O sea, el turismo, además de riqueza al país, porque trae lo que son divisas, por ejemplo, del extranjero, a través de recursos propios que realmente pues, se quedan en el país, traen otros dos beneficios muy importantes para lo que es el país. Uno, son la educación, es decir, porque realmente el turismo requiere gente formada y es uno de los aspectos que también en el índice de competitividad de alguna forma se identifica como una de las debilidades de Latinoamérica, la formación en turismo. Entonces, esto es una oportunidad, el llevar formación a donde están los polos turísticos. Y esos polos turísticos hablamos, por ejemplo, de zonas que realmente pues, están alejadas, en zonas que realmente pues, muchas veces tienen lo que es un componente indígena muy importante y lejano, y por lo tanto pues, realmente esa educación que llega a las grandes ciudades o a los grandes polos, realmente allí no llega. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que tiene el turismo. Y el segundo, precisamente, son las infraestructuras. Es decir, seguramente si hubiera que realizar lo que es una optimización de recursos escasos, que es lo que le pasa a lo que es cualquier país, realmente pues para una población muy pequeña y muy alejada y donde además es muy costoso el realizar infraestructuras, no se realizarían
a no ser que realmente pues, hubiese lo que es un retorno, tanto social como económico para el país. Y eso es lo que el turismo puede traer, es decir, la intención de invertir en infraestructuras en los sitios en los que a priori quizás quedaran descartados por no tener lo que es una población suficiente como para hacer inversiones importantes. De acuerdo, creo que es un punto muy importante el que tocas, y creo que vamos a entrar a otro también que debemos destacar, digamos, dentro de la formulación de esta política, porque si bien el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su esfuerzo por fortalecer el turismo y las redes de infraestructura del país, con la participación de diferentes instituciones que intervinieron en la formulación de esta política, digamos, considerando las dinámicas actuales que ya mencionaste, podemos mencionar, no sé, digamos, qué papel cumple tanto la empresa privada como la pública en la articulación de necesidades que permitan el desarrollo de proyectos de infraestructura para Colombia, de infraestructura turística. Mira, por ejemplo, este es un punto importante. O sea, una de las cosas positivas, si hay alguna que ha traído lo que es la pandemia, es precisamente a la capacidad en la industria turística, me refiero, es a la capacidad de llegar, de hablar y de llegar a acuerdos entre agentes en la cadena turística que antes realmente pues no se hablaban y realmente era muy difícil llegar a acuerdos. Entonces se está viendo cómo todo el mundo se está alineando para afrontar lo que es el reto, que es la recuperación, afrontar el reto que era, pues estamos dejando todavía no acabado, que era la propia gestión de la pandemia. Y dentro de esa cadena de valor, una parte muy importante están las empresas privadas, por supuesto, pero una parte muy importante también está el Estado, lo que son las empresas públicas. Entonces, y con esto lo que quiero es un poco responder a tu pregunta en el sentido de que se ha abierto lo que es un camino muy beneficioso para todos de comunicación entre lo que es la parte pública y privada. Porque realmente pues, hemos visto que ante un evento como el que estamos viviendo, que realmente no tiene precedentes y era muy difícil predecir, porque esto no es una crisis económica, esto realmente pues, ha tocado todos los ángulos de nuestra vida, las soluciones se tienen que llegar a través de lo que es la colaboración de todas las partes del ecosistema del turismo. Entonces, por eso que lo que es la colaboración público-privada va a ser lo que es un eje fundamental para la recuperación del turismo, y en el caso de lo que es la política de infraestructuras de turismo, es esta colaboración público-privada, pues de alguna forma viene identificada como uno de los ejes, que yo creo que es algo positivo en cuanto a su propia creación de la ley, que sí que ha sido de alguna forma al menos consensuada o comunicada de forma oportuna y con los distintos participantes privados, no solamente con los participantes públicos como pueden ser las distintas entidades del gobierno, ProColombia, Fontur, Aerocivil, etcétera, sino también con lo que es la parte privada, y lo que está claro es que su implementación va a tener un ángulo importante con el sector privado, porque sí que es verdad que el sector privado va a tener un papel muy importante en cuanto a la realización de estas infraestructuras y lo que es la explotación de estas infraestructuras. Con lo cual, pues entonces es una solución en la que el Estado ha puesto una herramienta, que es esta ley, pero realmente la ejecución de la herramienta tiene lo que es una participación privada muy significativa. De acuerdo, es un punto muy importante como lo mencionas, y hablando de esta articulación, podríamos decir cuál es el aporte o rol de una firma consultora como KPMG para la articulación de estos diferentes proyectos en materia de infraestructura turística para el país. Mira, nosotros, por ejemplo, uno de las fortalezas que tenemos es que cubrimos perfectamente los dos ángulos que tiene esta ley, que uno es el tema de turismo por industria y el otro es el tema de infraestructuras como cuestión de negocio. Entonces el turismo porque en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en varios países, pero en diferentes partes del mundo,
hemos estado involucrados en importantes proyectos en cuanto a recuperación del sector turístico. Con lo cual, pues entonces sí que conocemos perfectamente cuáles son las palancas que son necesarias para lo que es una recuperación efectiva. Y una de las palancas que siempre hemos identificado en cualquier parte del mundo y en la región particularmente es la colaboración público-privada. Con lo cual, pues ahí en esa parte pues contamos con la experiencia desde la perspectiva de la industria. Y después desde la perspectiva de infraestructuras, y bueno, en Colombia pues además tenemos lo que es un referente en cuanto a equipo de infraestructuras, está el hecho de que nosotros tenemos lo que es un grupo de infraestructuras a nivel global, pero de alguna forma muy cohesionado a nivel de lo que es las Américas, todo lo que es el continente, desde Canadá hasta Argentina, y en el que contamos con mucha experiencia en estructuración de modelos de colaboración público-privadas o de concesiones o de APPs o de PPPs, dependiendo de en qué país estemos hablando, ¿no? Entonces, es importante porque además nosotros de alguna forma podemos o vemos habitualmente dos ángulos. Uno desde el ángulo de lo que es el entorno público, que sería, por ejemplo, el marco de esta ley, es decir, el analizar esos estudios de factibilidad de esas inversiones, es decir, si esas inversiones se pueden rentabilizar y se pueden de alguna forma llevar a través de una colaboración público-privada, o bien el Estado se tiene que hacer frente a ello porque solamente genera flujos sociales, no flujos económicos. Y también vemos desde la perspectiva privada, es decir, desde las empresas, que cuando hay lo que es una concesión, se lanza lo que es un concurso de concesión, como el que puede de alguna forma emanar de esta ley, nosotros evaluamos si realmente pues, ese plan de factibilidad se ajusta a las capacidades que tiene la empresa, tanto financieras como de gestión, para poder acometer. Con lo cual, pues en ese sentido, nosotros cubrimos casi todos los ángulos que se requieren en un proyecto, en proyectos bajo el amparo de esta ley. De acuerdo, creo que también es un punto interesante el que tocas para que todos aquellos que conocen cuál es, digamos, el rol de KPMG como firma consultora, digamos, que también conozcan y sepan la experiencia que tenemos en diferentes industrias, y una de ellas pues es el turismo, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, Eliseo, el Gobierno Nacional también presentó esta política el pasado mes de julio de este año, en el marco de un evento enfocado a la reactivación y recuperación del sector pues tras el impacto por la pandemia. Y de acuerdo con un informe reciente de Naciones Unidas, el impacto del COVID-19, según el informe, dice que costará $4 billones a la economía mundial, y a los países de América Latina pues serán los más afectados. En este sentido, pues teniendo esto en cuenta, ¿podrías contarnos cómo se encuentra Colombia frente a otros países de la región en su camino hacia la recuperación del turismo? Mira, por ejemplo, como comentaba antes, hemos estado involucrados en diferentes proyectos en la región. Vamos a hablar de lo que es la región. Y realmente lo que son el dónde viene lo que es el foco de la recuperación es algo que es común en todos los países. O sea, el foco de la recuperación viene en lo que es el turismo interior y el segundo plano en lo que son las actividades outdoor. Entonces, esto todos los países lo han sabido capturar perfectamente. Y lo que pasa es que hay unos países que tienen capacidad o más fortaleza como para implementar con éxito estas políticas. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país que tiene lo que es una demanda turística interna gigante, con lo cual, pues entonces el ser capaz de que a los turistas o a los colombianos que antes pues iban a Europa o a Estados Unidos se queden en el país, pues esto realmente es una fortaleza. Cosas que, por ejemplo, como países como Panamá, como la República Dominicana, como Costa Rica no pueden hacer, porque son mucho más dependientes del turismo internacional, porque su mercado local es mucho más pequeño. Entonces, en ese sentido, Colombia tiene lo que es esa fortaleza y básicamente se puede ver ya no solamente en perspectiva, sino en realidad,
O sea, porque sí que ya, por ejemplo, Cotelco pues ya dijo que después de las últimas festivos pues ha habido lo que es una ocupación media del 60% y que llegaba al 80% en zonas turísticas, básicamente con turismo interior. Y eso lo que hace es de alguna forma corroborar de que Colombia ha sabido capturar a su turismo interior, a su turismo propio, ¿no? Y el segundo punto importante es que el tema del medio ambiente. O sea, todos los países están alineados en crear políticas para explotar más intensivamente todos sus recursos naturales turísticos, sus playas, sus parques naturales. Y claro, esto es algo que va a generar muchísima competencia, porque realmente, a ver, si tú, por ejemplo, dijeras Europa, pues bueno, Europa tiene muchos parques naturales, pero seguramente que el foco de Europa pues son el turismo de ciudad, el turismo de compras, el turismo más cultural, pero sí que Latinoamérica y Sudamérica en particular, su fortaleza principal es precisamente lo que es el turismo de naturaleza. Evidentemente hay un turismo cultural muy importante, pues derivado de lo que es el legado histórico, el legado de la colonización y el legado post-colonización. Pero sí que es verdad que lo que es el turismo de naturaleza es algo en el que todos los países van a competir fuertemente. Y para ello, pues realmente el país que mejores infraestructuras y haga vivir al turista una mejor experiencia turística son los que tendrán éxito. Entonces hay países como por ejemplo Chile, que es uno de los países que de alguna forma tiene lo que es el foco en el turismo de naturaleza y en el turismo de aventuras de por vida, de toda la vida, pues ha implementado también una ley, o está implementando una ley muy similar a la colombiana, precisamente para fomentar esas infraestructuras. Brasil, lo mismo. O sea, Argentina sí que quizás en ese sentido está un poco más rezagado. Ecuador, con el nuevo gobierno, pues realmente pues también está poniendo lo que es un foco importante hacia lo que es una industria que considera muy relevante. Y después Perú, que era uno de los grandes países y gran competidor en turismo en la última década, sí que pues derivado de sus elecciones que no han dejado de ser pues de alguna forma pues polémicas, pues realmente pues ahí está perdiendo lo que es posiciones que el resto de los países pueden aprovechar esa ventaja. Con lo cual, Colombia, con esta ley y con lo que es el foco que el gobierno pone en el turismo, está en buena línea, está en buena senda, pero tampoco Colombia puede dormirse demasiado, porque realmente todos los países van a competir lo que es en el mismo mercado y respecto a al mismo producto. Entonces, pues sí que Colombia necesita implementar rápido todo lo que son las ventajas de esta política, precisamente para obtener una ventaja competitiva y además una ventaja competitiva que no sirva solamente para vender, sino para mejorar a Colombia como país, ¿no? Porque como he dicho antes, el turismo es educación, es infraestructuras y es prosperidad generada internamente y que además con recursos que se quedan en el país. Ok, perfecto. Me queda clarísimo el tema de cómo estamos frente a los demás países de la región. Ya se nos está acabando el tiempo, pero invitamos a todos quienes están conectados que nos manden sus preguntas por el chat. Y mientras tanto, Eliseo, creo que la última pregunta podemos enfocarla a cómo ves el futuro del turismo en general, digamos, en la región, pero también enfocado hacia Colombia. Digamos que decías que no se puede dormir en materia de muchas cosas que conforman el turismo, pero ¿cómo lo ves en esta grande industria el futuro, pues basados en que aún estamos en pandemia? Mira, a ver, el turismo, y se ha visto en otras ocasiones, en otras crisis que de alguna forma han afectado globalmente, se ha demostrado de que no es un lujo. El turismo es una necesidad social hoy en día. O sea, el turismo lo llamamos en poder viajar, en poder desconectar, en poder relajarnos, y por eso han surgido pues diversas tendencias dentro del turismo, como el tema de wellness, como otras muchas, ¿no? Entonces el turismo es algo que realmente
por muchas pandemias que lleguen, esto puede de alguna forma frenar el turismo, pero nunca lo va a hacer desaparecer, porque ya es una necesidad que está dentro de nuestra vida. Ahí, por ejemplo, cuando llegó lo que es la crisis financiera en Europa, se pudo observar cómo había colectivos que estaban reduciendo dentro de su cartera, de su canasta de compra, otros commodities, como podían ser ropa, pero no modificaban lo que es la cartera del turismo. La cartera de turismo, la parte de turismo o su parte del presupuesto dedicado a turismo, lo acomodaban a esa reducción de capacidad adquisitiva, es decir, modificaban sus hábitos, pero nunca los olvidaban porque realmente era una necesidad. Entonces, esto es por el hecho, con esto lo que te quiero decir es que la pandemia sí que ha tenido lo que es un impacto, pero es una industria que nunca va a acabar. O sea, no es como otras industrias que pueden tener grandes riesgos en el entorno por temas de contaminación, por temas de finalización de la existencia de esos recursos naturales. El turismo, si se gestiona bien, es una fuente de ingresos ilimitada. O sea, porque realmente sus recursos no son agotables, con lo cual, a no ser que se gestionen mal. Entonces, por eso es tan importante el enfocar políticas turísticas de forma adecuada y de forma sostenible. Totalmente de acuerdo. Como decía al principio, creo que es una industria y un sector muy apasionante, la verdad. Por todos los beneficios que trae a los diferentes países y también a las personas, ¿no? Entonces, pues creo que con esto podemos finalizar por hoy, Eliseo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y agradecemos también a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Seguiremos teniendo nuevas sesiones de KPMG LinkedIn Live para compartir conocimiento y experiencia con ustedes. Perfecto. Y si queda alguna pregunta pues en el tintero que no podamos responder, pues intentaremos también responder por esta vía. O sea, porque yo creo que cualquier inquietud o cualquier interés siempre estamos abiertos a poder el responderla. Ok, qué pena. Me acaba de llegar una pregunta, Eliseo, alguien se animó. Te la voy a leer. ¿Cómo las empresas privadas pueden aumentar su productividad con innovación como la robótica para tener un retorno de la inversión en el mediano y largo plazo que fomente el turismo? Mira, por ejemplo, la robótica es un tema que es muy significativo y aparte pues hemos tenido lo que es una sesión con mi socio Alain. Lo que pasa es que dentro del turismo, la robótica tiene lo que es como quien dice, un alcance limitado. O sea, porque sí que lo que es la robótica sobre todo sirve para temas de back office. O sea, incluso lo que son, yo siempre lo pongo como ejemplo, los japoneses, que son lo que es la cultura más afín a la tecnología y que realmente pues está más cercana de todos los temas de robótica, y no robótica como muchas veces lo entendemos desde el punto de vista financiero, que son robots no físicos, pero la idea es lo que quiero que quede. Por ejemplo, los japoneses implementaron lo que es un front desk con robots, porque realmente ellos culturalmente pues realmente veían que eso encajaba y que los procesos que se hacían en un front desk de un hotel pues se podían hacer perfectamente, eran sencillos y un robot con una inteligencia artificial razonable podía pues acometer cualquiera de estos procesos. Lo acabaron quitando. Lo acabaron quitando porque el turismo, una de las fortalezas que tiene es el hecho del servicio y lo que es la sensibilidad del trato humano. Entonces realmente por eso el turismo es tan intensivo en mano de obra, porque es que se necesita una interacción humana para realmente prestar un servicio. Y por eso países como lo que es Colombia, en el que además el trato humano es tan cercano, es una de las fortalezas del carácter colombiano, esa fortaleza hay que explotarla. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de ser mucho más efectivos, más eficaces o más... hablamos sobre todo de el cómo con un precio de commodity normal podemos tener un mayor beneficio. O sea, yo creo que Colombia tiene que apuntar a cómo, creando una mejor experiencia,
con un servicio mucho más cercano y un servicio con gente formada y que realmente sea un servicio 5 estrellas, va a ser capaz de subir un precio por ese servicio y generar muchísima más demanda. Y yo creo que es a lo que tiene que apuntar Colombia. En la parte de back office, sin lugar a dudas, en la parte de back office, que es donde lo que es el cliente no interactúa, ahí pues la eficiencia es uno de los aspectos que se tiene que acometer en términos de mejorar la gestión, ¿no? Pero esto es algo que también se tiene que acometer, pero nunca pensemos en la eficiencia y en la automatización cuando hablamos 100% de lo que es un servicio turístico, porque el servicio turístico, la necesidad es el contacto humano, ahora con un poco más alejado, pero siempre con la amabilidad y con lo que es esa cercanía y esa personalización de esa prestación de servicio. De acuerdo, creo que podemos seguir haciéndolo y de alguna forma la experiencia lo ha demostrado que bajo medidas de bioseguridad también podemos seguir viajando y recorriendo el país, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante de acuerdo a la pregunta que nos han hecho en el chat. Ahora sí, Eliseo, te despido. Muchísimas gracias por este espacio y no sé si quieras tocar algún punto adicional ya para cerrar. No, bueno, mira, yo veo que aquí hay otra pregunta de Carlos Salinas en cuanto a, creo que trenes, o sea, creo que entender. A ver, por ejemplo, los trenes es un tema fundamental y, por ejemplo, lo que es Bogotá con lo que son las líneas de metro, pues está realmente dando lo que es un salto muy importante en cuanto a lo que es la conectividad. Entonces, dentro de lo que es la conectividad y, por ejemplo, en la parte turística es importante, pero en la parte aérea también, está lo que es la intermodalidad, es ver cómo se es capaz de llegar a los aeropuertos de una forma muy eficiente, ¿no? Porque de nada vale que lo que es un ticket aéreo de Bogotá a Miami te cueste $150 cuando lo que es el taxi te cuesta 35. Realmente, pues, por un trayecto que es mucho menor. Entonces, el tema, por ejemplo, de trenes y el turismo es importante en cuanto a movilidad, pero también es importante en cuanto a turismo. O sea, se está viendo cómo muchos países, empezó por ejemplo Perú, como ya lo he nombrado, están desarrollando trenes turísticos, o sea, trenes que además de lo que es la capacidad de movilidad, dan lo que es una experiencia en cuanto al turismo. Y eso, por ejemplo, Colombia nuevamente tiene esa capacidad, porque tiene lo que es una red ferroviaria que pues ahora pues está básicamente enfocada a temas de transporte, pero que realmente pues, está inscrita en parajes realmente que son increíbles, con lo cual pues la explotación turística ferroviaria dentro del país puede ser otro de los ángulos a atacar dentro de lo que es esta ley de infraestructuras. Ok, mira que volviendo al tema de la política nos llega una pregunta interesante. Dice que si esta política permite que no se repitan escenarios como lo que pasa hoy en día en Palomino, donde hay explotación turística sin planeación territorial y el impacto que esto puede causar. Mira, totalmente. A ver, uno de los mayores, yo cuando, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco de España, yo siempre digo que de España podemos traer lo que son las mejores prácticas, pero también las prácticas que no se pueden repetir. Porque realmente pues, el turismo en España creció lo que es en una época en la que no había sensibilidad en cuanto a lo que es el tema de sostenibilidad y realmente pues tampoco había una ordenación y con lo cual pues tenemos en España muchísimos modelos que realmente no son sostenibles. Yo creo que en Latinoamérica hay zonas que sí que son maduras, o sea, porque por ejemplo en Colombia hay zonas como Cartagena que podemos denominar maduras y esas sí que pues hay que dar un enfoque en cuanto a esta ley de el realizar lo que es una actualización del producto turístico dentro de su madurez, pero hay muchas zonas por desarrollar en Colombia. Y lo que está claro es que para no repetir errores que hayan podido suceder en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, y en España pues hemos cometido varios, realmente esta ley que parte de lo que es una estructuración, de una ordenación territorial y realmente hacer las cosas de forma ordenada, yo creo que también sirve, porque como había dicho al principio, esta ley se mueve en 3 ejes: medio ambiente, sociedad y gobernanza.
Entonces, esos tres ámbitos precisamente intentan evitar estos temas, o sea, temas sociales, como puede ser lo que es una influencia negativa en lo que es en las personas que trabajan en esa industria. Después, temas de gobernanza en cuanto a que proyectos pues se aprueben realmente sin ser aprobados por todas las personas que lo tienen que aprobar y que tienen que vincular todos los ángulos que se tengan que analizar. Y después, desde el punto de vista de medio ambiente, ¿no? Porque nunca se puede sacrificar por el turismo lo que es el entorno. Ok, de acuerdo. Sí, creo que los buenos ejemplos son los que se deben seguir. Ahora sí, Eliseo, creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en esta mañana y a todos los que nos acompañaron hoy, por favor, esperen nuestro próximo KPMG LinkedIn Live. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, María Paula.